9 de la mañana, 4 minutos. Abrimos la primera entrevista de la jornada. Recibimos al senador del Frente Amplio, Mario Vergara. Ayer tuvo lugar una extensa sesión del Senado convocada de forma grave y urgente a propósito de la situación de Venezuela, pero las informaciones son muy dinámicas y ayer en la tarde conocíamos esta noticia del hallazgo de restos humanos en el batallón 14. Es en este contexto entonces que lo recibimos. Vergara, ¿cómo anda? Muy bien, un gusto, con un poquito de frío en esta mañana. Bueno, se le va a ir porque va a subir la temperatura. Bueno, ojalá. ¿Qué valoración tiene, bueno, de que se han encontrado, bueno, un cuerpo más? Todavía no sabemos si es hombre o mujer, por supuesto que menos su identidad, pero bueno, ¿qué valoración tiene de esta primera información que ha surgido desde ayer? Y bueno, que la tarea hay que seguirla, que hay que insistir en que la tierra siga hablando, siga confirmándose cosas que lamentablemente a esta altura ya todos sabemos, que sigue siendo lamentable el hecho de que quienes conocen los hechos, conocen los lugares, conocen lo que pasó, sigan callando. Pero bueno, la democracia tiene que seguir insistiendo en estas tareas para tratar de dar un poquito de cierre a más familias que están lamentablemente sufriendo hace tantos años de manera tan injusta a partir de lo ocurrido durante el terrorismo de Estado en Uruguay, ¿verdad? Así que bueno, ahora se genera la expectativa para saber de quién se tratan estos restos que se encontraron ayer, pero cada aparición es una lucecita que se abre para tener más verdad, más justicia y bueno, y reafirmar la idea que en Uruguay tenemos todos que siempre tener como norte el evitar que vuelva a haber terrorismo de Estado. Obviamente van a seguir los trabajos en esta jornada, son muchas las expectativas, sobre todo para los familiares, ¿no? En cada momento que surgen estos hallazgos. En ese sentido, el Frente Amplio ha seguido de cerca el trabajo que se está realizando allí. ¿Ha tenido contacto con familiares? Sí, el contacto con familiares es permanente, el diálogo también con la Institución de Derechos Humanos también. Pero bueno, nos vamos enterando en la medida que se entera toda la población, ¿verdad? Hay un manejo por ejemplo, que muy cuidadoso, tanto del Instituto de la Institución de Derechos Humanos como de familiares. Hay un manejo muy cuidadoso de la información que creo que es lo que le agrega además la seriedad al asunto, que hace que nos vayamos informando y enterando de lo que sucede a medida que se dosifica esa información, que hay que manejarla con cuidado, porque como bien usted dice, la expectativa en cada familia involucrada se abre cada vez que suceden estas cosas y eso es un proceso que hay que manejarlo con enorme responsabilidad. ¿Y qué opinión le merece la gestión que ha hecho el Ministerio de Defensa en este periodo de gobierno a propósito de la búsqueda, de la investigación? Bueno, del destino está claro que todo ese proceso se inició fundamentalmente en los gobiernos del Frente. En las décadas previas no había habido prácticamente ningún movimiento en la dirección de entrar en los cuarteles, comenzar a excavar, comenzar a buscar, generar institucionalidad en esta materia. Y bueno, ha habido cierta continuidad en algunas cosas, pero también con recursos recortados, ¿verdad? Basta recordar lo que fue la discusión hace un tiempo con relación al funcionamiento, el presupuesto y la integración de la Institución de Derechos Humanos, que es quien conduce este proceso, ¿verdad? Pero no creo que este sea un tema en el que debamos poner el foco, digamos, en el juego político. Acá hay un objetivo que es seguir desenterrando la verdad. Vergara, en las últimas horas, ya cambiando de tema, hubo una álgida discusión a nivel del Senado, convocada por Javier García, el nacionalista, con carácter de grave y urgente. Hubo discusiones, hubo cruce de acusaciones, pero también se suma a todo esto, más allá de lo que se terminó firmando ayer, sin los votos del Frente Amplio, esta comunicación, este comunicado que realiza el Centro Carter, donde se reportó la parcialidad, entre otros aspectos, la ausencia de transparencia en Venezuela, el proclamar ganador al presidente Maduro. Consideró que la falta de resultados desglosados es una grave violación de principios electorales. Con esta información hoy, el Frente Amplio
qué pasos va a dar, teniendo en cuenta que aguardaba, entre otros, la definición de los observadores internacionales? Bien, en primer lugar, abramos un poquito las aguas. La sesión de ayer, para mi gusto, fue la excusa es Venezuela, el objetivo era posicionamiento político electoral utilizando un tema de tanta sensibilidad que implica el sufrimiento del pueblo venezolano, lo cual nos pareció lamentable. De todas maneras, nosotros acompañamos el tratamiento del tema, le acompañamos que se tratara como grave y urgente, ¿verdad? Pero por el tono y el contenido de los planteamientos quedaba claro que la intencionalidad era buscar el quiebre electoral acá en Uruguay más que analizar la cuestión de la democracia en América Latina y en particular, perdón, en Venezuela. Sí, sí. Ahora, ¿cómo queda el Frente Amplio parado después de todo lo que se dijo ayer, después del comunicado que fue el primero que surgió Sí. del MLN, reconociendo las elecciones, y también de la postura institucional del Frente Amplio que hablaba de elecciones pacíficas, ¿no? Bien, primero, la postura del MLN no es la del Frente Amplio. Integra el La Frente Amplio. postura del Frente Amplio es la de saludar el evento pacífico del pueblo venezolano de la misma manera que lo hace el comunicado de la Cancillería uruguaya y lo hacen tantos y tantos países que en general compartimos la postura de que se debía exigir transparencia en los resultados y en particular transparencia en las actas de las mesas, ¿verdad? A nivel de mesa de votación. Eso creo que ese planteo del Frente Amplio que es análogo, reitero, al de la Cancillería uruguaya, así como de Brasil, México, Paraguay, Chile, Costa Rica, Perú, Colombia, Italia, España, Colombia Francia. no se ha pronunciado al respecto. ¿Cómo? Colombia no se ha pronunciado al respecto. Colombia yo creo que sí hizo un planteo de la necesidad de transparencia. Oficialmente todavía no. Bueno, lo tenían entendido que sí. Pero digo, está clarísimo que la inmensa mayoría de la comunidad internacional que se interesó en el tema Venezuela, esa es la postura. Y no es diferente de la del Frente Amplio. Y no es diferente de la del gobierno uruguayo, porque el gobierno en este tema habla a través de su Cancillería. Efectivamente está la presión para la transparencia que a medida que pasa el tiempo uno va perdiendo la esperanza de que eso aparezca, lo cual corrobora, digamos, las dudas y la sospecha que tenemos de que los resultados anunciados en la elección de Venezuela no son creíbles. También el hecho de que en el medio de ese proceso el gobierno venezolano haya decidido expulsar 7 delegaciones diplomáticas abona esas dudas, abona esas sospechas. Noticias de estos días, de ahora, de estas horas, perdón, de que bueno, comienza a haber en principio una probable persecución a opositores también, ¿verdad? O sea, todo el panorama realmente nos va haciendo perder esperanza en ese sentido. Creo que el comunicado se estaba esperando declaración del Centro Carter y de los veedores de Naciones Unidas. Bueno, ya el Centro Carter se pronunció en el sentido de que no se cumplen los estándares internacionales como para entender que el proceso electoral fue un proceso claramente democrático. Estimo que en estas horas también en Naciones Unidas pondrá también sobre la mesa su declaración sin perjuicio de que el secretario general abonaba esta idea. ¿Usted entiende que hubo fraude? A ver, uno no es que uno entienda porque uno no estaba ahí y no tiene la información. Hay diferentes elementos. De hecho, el presidente de la República... Evidentemente todas estas... Sí, el presidente de la República a la 1:30 del anuncio ya sabía que había fraude. Sí, bueno, estaba madrugador ese día. Pero acaba de decir que la postura del Frente Amplio es similar a la del gobierno uruguayo. Entonces, exacto, pero la del gobierno uruguayo no es la del presidente. La declaración de la Cancillería no tiene el mismo tono que el tuit, o ahora ya no es tuit, del posteo del presidente de la República a las 2 de la mañana. Yo me baso en lo que es la comunicación de gobierno, de Estado, que es la de la Cancillería.
Yo creo que, obviamente, yo lo dije en la misma mañana en alguna entrevista periodística, lo anunciado por el Comité Electoral en Venezuela no es creíble en ese proceso después de haber venido en un proceso de deterioro de las libertades, de restringir libertades políticas, y lo dijimos también ayer en el Parlamento, y que bueno, esto que está pasando ahora en estas horas, la expulsión de los diplomáticos, la persecución, ya el que no aparece en las actas, etcétera, etcétera, obviamente abonan la sospecha de que el proceso no tuvo la limpieza necesaria. Y lo grave del asunto es que este es un proceso que, lejos de abonar un camino hacia el diálogo entre gobierno y oposición, porque se llega hasta acá en procesos de diálogo recortados, pero que debían profundizarse con el proceso electoral, acá se polariza aún más el conflicto político. Y acá el problema de base es que la situación económica y social en Venezuela es tristísima, es crítica. Y todos sabemos, los que vivimos crisis, que el primer paso para salir de una crisis es el diálogo político. Por lo tanto, creo que este es el peor escenario en Venezuela, con la enorme responsabilidad del gobierno venezolano en profundizar los problemas y en no trabajar en un camino hacia buscar soluciones para mejorar el bienestar, la situación económica y social de sus Vergara, ciudadanos. ¿qué consideraciones se pueden hacer teniendo en cuenta que el Frente Amplio envió un veedor como Pablo Álvarez, que es el presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Frente Amplio, teniendo en cuenta que las declaraciones al otro día de las elecciones señalaban que me parece más transparente que el nuestro a nivel del proceso electoral y que hay un conjunto de controles cruzados que hacen que sea muy difícil hacerle fraude? ¿Va en una contradicción directa lo que está expresando por estas horas usted? Bueno, yo no comparto esa expresión, ¿verdad? En absoluto. Y además creo que la valoración que todos tenemos del proceso electoral en Uruguay es absoluta, ¿verdad? Acá ha habido elecciones donde se ganó por medio punto, por un punto y medio, y nadie, de un lado y del otro, Totalmente. Nadie pone en cuestión, ¿verdad? O sea, no precisamos veedores y auditores de un proceso electoral porque hay un acuerdo democrático previo en un marco democrático profundo. Por lo tanto, esa formulación de la transparencia y las garantías no lo comparto en absoluto. Pablo no fue como veedor, fue enviado, sí, pero obviamente yo escuché una aclaración hecha por él mismo vinculada a que él estaba hablando del tema tecnológico, ¿verdad? Pero evidentemente hay una formulación infeliz que el Frente Amplio no la comparte, porque por algo el Frente Amplio hizo la declaración que hizo. No ahora, reconoció los resultados. ¿Cómo se explican estas incoherencias? Usted lo está haciendo, ¿no? Pero el representante en Venezuela del Frente Amplio, hay que aclararle lo que dijo. El comunicado del MLN hay que aclarar. Incluso sale Mujica a decir que no tuvo nada que ver con ese comunicado. No es raro, por lo menos yo veo en muchos sectores políticos, más que a veces un sector sale con una postura que discrepa con la del resto del partido. Eso... lo importante es dejar claras las posiciones. ¿Cuán embretado queda el candidato a la presidencia del Frente Amplio? De ninguna manera, porque Yamandú fue muy nítido en sus expresiones. Ni por asomo se acercó a la postura planteada en el comunicado del MLN, ni por asomo se acerca a esa interpretación del sistema electoral en Venezuela. Yo creo que Yamandú estuvo claramente alineado con la formulación unánime del Frente Amplio en cuanto a la exigencia de transparencia, a no reconocer los resultados, pues el Frente justamente no reconoce los resultados hasta tanto no se hicieran transparentes las actas y quedara en claro la limpieza del proceso. Vuelvo a decir, lamentablemente lo que sigue ocurriendo abona la dirección contraria, la de la sospecha del fraude, la de la falta de pulcritud en la elección, y todo eso es terrible sobre todo para los venezolanos. Vergara, ¿por qué este tema le cuesta tanto al Frente Amplio? Y se lo consulto porque ayer estuvo presente en la discusión. De hecho, Javier García le pedía dignidad al Frente Amplio. Un atrevido.
un atrevido, ¿cómo le va a pedir dignidad al Frente Amplio? ¿Cómo le va a pedir credenciales democráticas al Frente Amplio? Por favor, repasemos la historia del Uruguay. Bueno, ¿y por qué esto no se aplica, por ejemplo, a Venezuela, teniendo en cuenta que hay 8 millones de venezolanos, sobre todo jóvenes que se tuvieron que ir del país? Claro. Tuvieron momentos críticos. Claro. Me lo contaba un colega que hace un tiempo fue a cubrir un evento a Venezuela y decía, está terminantemente prohibido carteles a la vía pública. Claro. Hablar mal del comandante Chávez. Si está todo eso sobre la mesa, ¿por qué al Frente Amplio le cuesta tanto hablar de una situación como la de Venezuela? La declaración del Frente Amplio, justamente en el contenido que acabamos de dar, se da luego de una discusión, de una reunión relativamente breve del secretariado y sale unánimemente. O sea que hoy por hoy, en este sentido, el Frente Amplio está parado con total claridad, sin mayores divergencias y con un mensaje claro. Claro, pero con procesos fraudulentos como lo vemos. Pero anteriormente eran personas que estaban inhabilitadas para votar, en teoría presos políticos también, situaciones de mucha violencia donde las garantías democráticas no están dadas. ¿Por qué es tan difícil hablar de un régimen? ¿Verdad? Perfecto, pero ahora estamos hablando de Venezuela. Sí, bueno. Se ha condenado a Nicaragua también. Es que nunca se habla de los otros lugares, bueno, esa es la curiosidad. Pero entonces siempre volvemos a la misma situación de los políticos que van y se pican para otro lado. Yo quiero hablar de Venezuela. No juego a ese juego. Yo lo que digo es lo siguiente. En el Frente Amplio hay posturas diversas y visiones distintas en el terreno internacional. Sí, las hay, no es nuevo. Desde que se creó el Frente Amplio. Claro, pero ha habido posturas... Ayer se ha dado a entender, por ejemplo, que hay cuestiones de deudas o cuestiones que sabe Maduro del Frente Amplio que no se quieren... ¿Estuvo presente o no eso en la discusión ayer? Esa zona, vuelvo a decir, en el marco de un planteamiento totalmente infundado y atrevido, ¿verdad? Si hay pruebas sobre esas cosas, ya se sabe dónde hay que volcarlas. Se habló de temor, que el Frente Amplio tenga temor, miedo con Maduro. Por favor, la verdad, era insólito estar escuchando esas cosas. Pero permitime volver a la pregunta anterior, porque a mí no me gusta dejar pendiente las cosas. Y en el Frente hay posturas diversas sobre muchos temas en el terreno internacional. Desde que nació el Frente Amplio. Y el Frente, bueno, las procesa en su interna. En la mayor parte de las veces se llega a una postura común, unánime. Hay situaciones donde notoriamente hay algunos sectores que van en una dirección y otros sectores en otra. Es un proceso que no es novedoso en el Frente. Por lo tanto, como hay en los otros partidos también. Y en relación a un montón de circunstancias en el terreno internacional. A mí eso no me asusta, no me perturba en extremo, ¿verdad? Yo creo que ahora lo importante, ya que estamos hablando de la hora de Venezuela, el Frente Amplio ahora deja una declaración muy clara, que es consistente con la declaración de la Cancillería, que es consistente con la postura de la inmensa mayoría de la comunidad internacional. Nosotros sentimos que nosotros no le tenemos que ceder el espacio a nadie en cuanto a defensores de la democracia y de las libertades. La historia del Frente Amplio ha dejado claro cuál es el compromiso del Frente Amplio con la democracia y las libertades. Bien, Vergara, aprovecho y le cambio de tema. Hoy la Diaria publica un informe de la Usina de Percepción Ciudadana sobre el plebiscito, el de allanamientos nocturnos, pero le quiero preguntar sobre el de la seguridad social. El 50% del electorado del Frente Amplio estaría dispuesto a votarlo en noviembre y a nivel de toda la población, según los datos que se manejan, es muy parejo. 33 votaría en contra, pero 29 a favor. ¿Qué pasa si el Frente Amplio es gobierno en el próximo periodo y se aprueba este plebiscito? Sí, en esto no se vota a favor o en contra, ¿verdad? Solo si se vota a favor, con lo cual esa encuesta estaría dando que la posibilidad de triunfo está lejana, ¿no? Nosotros somos contrarios al plebiscito y somos contrarios al contenido de la papeleta y somos contrarios a colocar en la Constitución elementos que no van en la Constitución porque son parámetros de políticas y los parámetros de políticas se discuten en el marco legislativo, se modifican, se cambian, se pulen en las leyes, ¿Va a ser no campaña en la Constitución. Explícitamente en contra No, nosotros damos nuestra posición, que es esta.
El 50% del Frente Amplio estaría a favor, según estos datos. Bueno, parto de la base que el otro 50 no. Lo que quiero decir con esto es que es notorio que en el Frente hay posturas diversas, por algo el Frente ha volcado la libertad de acción, ¿verdad? Ha permitido que los sectores que estamos en contra de la papeleta no acompañemos en su momento las firmas y ahora la papeleta, y que los sectores que están a favor lo hagan. Eso no es novedoso, digamos, esto ya se sabe de que se inicia este proceso. Nuestra postura no cambia porque ahora está en las firmas, que es no acompañar el plebiscito. Creemos que no es la vía conveniente para dar esa discusión y a empezar a resolver, sí, algo sobre lo que todos estamos de acuerdo, que es que somos contrarios a la reforma jubilatoria que aprobó Vergara, este gobierno. Rapidito, ya lo tenemos que despedir. Ayer el presidente dijo, cuando me hacía la rata era que me rifaba bolillas, en referencia a la ausencia de Yamandu Orsi en el evento de ayer de los exportadores. ¿Se está metiendo en la campaña electoral el presidente? Y por supuesto, está hablando de temas que tienen que ver con eventos en donde se organizan y en donde están 5 candidatos, de los cuales 4 son de la coalición y 1 del Frente Amplio. Obviamente creo que toda la sociedad uruguaya percibe que eso es un brutal desequilibrio en cualquier instancia. Y a mí me parece bien que a priori, desde el comando de Yamandu, se diga, bueno, Yamandu está dispuesto a debatir con todo el mundo, pero en un formato que tenga cierto equilibrio, no 4-1, digamos. Bien. Y no es un tema de haberse rifado ninguna bolilla. Que el presidente se ha rifado bolillas queda claro, ¿verdad? La bolilla de la transparencia, de la claridad, sin duda se la ha rifado, porque se exige transparencia en tantos lados, lugares más cercas como Artigas y Marcet y Astesiano y demás. La bolilla de la transparencia se la rifaron. Vergara, muchas gracias por estos minutos. Le voy a robar 30 segundos. Hoy hace 20 años que falleció el general Seregni. Y bueno, tanto en lo político como en lo personal, siento la necesidad de recordarlo y de tanto de ese símbolo de ética, de coraje político, de visión, de diálogo, de búsqueda de acuerdos, de poner siempre al país primero. Bueno, para nosotros es absolutamente imprescindible tenerlo siempre presente y honrarlo con nuestro accionar político de cara, sobre todo a lo electoral, pero sobre todo de cara al futuro del Uruguay. Muchas gracias. Ha sido un gusto.